La información que vamos a comentar a continuación se basa en tratar de dar las pautas y procedimientos para un trabajo seguro en temas de excavación y zanjas. Han ocurrido varias muertes por no cumplir con los procedimientos de seguridad antes y durante la realización de excavaciones. Por lo tanto, existe la obligatoriedad de coordinar debidamente la realización de excavaciones, solicitar los permisos necesarios y capacitar a los trabajadores que participen en estos trabajos. La excavación de zanjas y trincheras es considerada como un trabajo de alto riesgo, debido al potencial contacto no planeado con servicios subterráneos y las potenciales lesiones por el colapso y fallas de las paredes de las excavaciones. Por lo tanto, es conveniente establecer los controles de los riesgos para evitar serias lesiones por los peligros antes expuestos. Los objetivos a tener en cuenta al analizar un trabajo de excavaciones son identificar los tipos de suelo y sus características, identificar los peligros comunes de una excavación, conocer los métodos de protección utilizados en una excavación, conocer recomendaciones generales de seguridad en excavaciones para prevenir accidentes y la utilización imprescindible del permiso de trabajo. Haciendo una breve introducción para resaltar los peligros de trabajar en excavaciones, debemos tener en cuenta al menos ciertos conceptos básicos. Ángulo de reposo. Nos referimos a aquel en que la tierra localizada en el borde de la zanja no se va a deslizar. Apuntalamiento. Como un refuerzo de las paredes de la excavación o zanja con puntales que impidan el deslizamiento o derrumbes de tierra o arenas. Entibaciones, pantallas prefabricadas de resguardo de concreto, acero, aluminio o madera, que se colocan a lo ancho de la zanja y pueden moverse a medida que el trabajo avanza. Excavación, por excavación entendemos cualquier corte, cavidad, zanja, trinchera o depresión hecha por el hombre en la superficie del suelo mediante la remoción de la tierra. Talud, la inclinación o pendiente de un terreno. Zanja, la excavación larga y relativamente angosta realizada en el terreno. Sistema de protección. Significa un método para proteger de los derrumbes, el talud, los puntales, planchas protectoras o niveles escalonados, producidos por el material que pueda caer o rodar desde la superficie frontal de la excavación o dentro de la excavación o a consecuencia del desplome de las estructuras adyacentes. La importancia de tener cuidado en actividades de excavación radica en que en las excavaciones inseguras muere gente. Cada año, por ejemplo, cientos de trabajadores mueren en zanjas y otros tantos se lesionan gravemente. Las muertes en las trincheras o zanjas son un problema grave en la construcción. Un dato estadístico nos lo da la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, donde indica que cerca de 25 trabajadores fallecen cada año en percances relacionados con trincheras, zanjas o excavaciones. Los resultados de una investigación de la OSA hace unos años mostraban que la razón principal del colapso de las trincheras es que no estaban protegidas adecuadamente. Por eso es importante entender los riesgos en las zanjas y ver cómo se deben de prevenir. A continuación, veremos un estándar en procedimientos de zanja segura para protegerse en el trabajo. Hay una forma de pensar muy curiosa entre los trabajadores, especialmente entre los trabajadores más jóvenes. Es el conocido "a mí no me pasará". Eso les pasa a otros, yo soy ágil, yo soy más fuerte y muchos etcéteras. Por ejemplo, yo sé lo que hago, no me puede suceder a mí, hace años que yo lo hago así, es tan seguro que dormiría dentro de ese hueco, no se preocupe, si pasa algo miramos las paredes y le diremos rápidamente si usted necesita salir. Las evaluaciones de riesgo previas al inicio de un trabajo de esta naturaleza consideran que donde se ha identificado el potencial de heridas o daños, habrá que definir los siguientes controles de riesgo. El colapso potencial de la excavación o el apuntalamiento. El colapso potencial de los montículos o pilas de suelos, estructuras o caminos adyacentes. El potencial de inundación por aguas de las lluvias, roturas de tuberías de agua o ingresos de aguas subterráneas.
los potenciales peligros de ventilación por gases de los equipos en operación, el potencial atrapamiento por espacios confinados, por ejemplo y especialmente en los drenajes, el potencial por contacto inadvertido o daños en servicios activos y tanques de estructuras subterráneas, potencial de herir a los trabajadores por caída de objetos, atrapamiento por la maquinaria y caídas en las excavaciones o zanjas. Además, requerimientos de respuesta a emergencia para rescatar al personal son necesarios. Si este tipo de trabajo es llevado a cabo por personal externo de empresas contratistas, se debe asegurar que sus trabajadores demuestren estar capacitados acerca de los peligros potenciales asociados con la excavación, aspectos relevantes de la selección, inspección, instalación y desmantelamiento de las estructuras de protección y que tengan conocimientos para definir el modo de instalar estructuras temporales de soporte. Es decir, nos encontramos ante un trabajo de alto riesgo con alto potencial de causar lesiones o fatalidades. La seguridad dentro y alrededor de las excavaciones debe tener ciertas premisas en cuenta. Por ejemplo, el trabajo en zanjas puede ser peligroso. Cuando las excavaciones son inseguras, los trabajadores se exponen a riesgo de lesiones o incluso de muerte. En los trabajos de excavaciones se deben adoptar las precauciones necesarias para prevenir accidentes según la naturaleza, condiciones del terreno y forma de realización de los trabajos. Por ejemplo, previamente a la iniciación de cualquier trabajo de excavación, se efectuarán los correspondientes análisis del suelo para establecer las oportunas medidas de seguridad. Se investigará y determinará la existencia y naturaleza de las instalaciones subterráneas que puedan encontrarse en las zonas de trabajo. En el caso de presencia de conducciones eléctricas, agua potable, líneas telefónicas, canalización, de alcantarillado, etc., se informará de ellos por escrito a las respectivas entidades antes del comienzo de la misma y decidirá, de común acuerdo con ellas, las medidas preventivas que deben adoptarse. Cuando las excavaciones pueden afectar a construcciones existentes, se hará previamente un estudio en cuanto a la necesidad de apuntalamientos o de otros medios que garanticen la integridad de las mencionadas construcciones. Todos los árboles, postes, bloques o cerramientos, así como los materiales y objetos que se encuentren en las proximidades de la futura excavación, o serán eliminados o serán sólidamente apuntalados, si la ejecución de los trabajos pudiere comprometer su equilibrio. En las excavaciones ataludadas se tomarán como taludes máximos para paredes no entibadas los ángulos que se muestran en el siguiente cuadro, dependiendo de la naturaleza del terreno, sea esta desde una roca dura, roca blanda, restos rocosos pedregosos, tierra fuerte, tierra arcillosa, grava o arenas, y a su vez dependiendo de si tienen o no presencia de agua. Para terrenos de naturaleza no comprendida en el cuadro que se muestra en este momento, los ángulos de talud deben ser establecidos por la dirección técnica competente de la obra o, en el mejor de los casos, por un especialista, tomando como referencia los valores establecidos en el cuadro, a fin de garantizar la seguridad de los trabajadores. En todos los trabajos de excavación que se realicen con taludes no estables, se dispondrá una adecuada entibación o contención a partir de cierta profundidad, que estará en función de las características del terreno. En ningún caso, dicha profundidad sobrepasará una altura de 1.50 metros. Vamos a realizar una pausa en este momento y los invito a ver un cortísimo video titulado, lo encontrarán en la plataforma de YouTube como Clase 2 HSSE Trench Fatalities. Además, en esta misma tónica pueden ver el video que se llama Excavaciones de Construcciones, lo cual nos va a dar una buena imagen general, un buen marco referencial acerca de las recomendaciones principales que las vamos a ir detallando a continuación. Entonces hacemos una ligera pausa y continuamos enseguida. Pongan en pausa este video
y vean los videos que les he recomendado y seguimos enseguida. Estos videos nos ayudan a mostrar que el suelo puede derrumbarse a nuestro alrededor en cualquier momento si no tomamos las precauciones debidas. Según la OSA, una excavación es una cavidad en el suelo creada por una acción humana deliberada que elimina la tierra. Una excavación puede ser de cualquier tamaño o forma. Una zanja, en cambio, según la OSA, es un tipo específico de excavación, una cavidad de superficie estrecha hecha por el hombre que es más profunda que ancha y tiene menos de 4.6 metros. Una zanja, por lo tanto, es una excavación, pero una excavación no es necesariamente una zanja. El término zanja normalmente se aplica a cavidades de superficie largas y estrechas, como las excavadas para instalar líneas subterráneas de servicios públicos, canalizaciones de aguas servidas, telefónicas, entre otras. Excavar, entiéndase, es el acto de cavar un hoyo en el suelo, mientras que la excavación de zanjas es el acto de cavar una excavación estrecha y alargada. Las excavaciones en zanjas, entonces, una vez que hemos clarificado el concepto, deben tener ciertas consideraciones mínimas. En las excavaciones manuales que necesiten entibación, esta se realizará a medida que se profundice y por franjas cuya altura máxima vendrá determinada por las condiciones del terreno. En ningún momento la profundidad de la franja pendiente de entibación será superior a 1.50 metros. Toda madera usada en entibamiento debe ser de buena calidad y sin defectos. Para zanjas de 1.5 metros a 2.5 metros de profundidad, la madera para entibado deberá tener un espesor no menor de 4 centímetros. Para zanjas de más de 2.5 metros de profundidad, el espesor de madera para entibado será no menor de 7 centímetros. En excavaciones por medios mecánicos, con taludes no estables y de profundidad superior a 1.50 metros, se prohíbe la entrada de personas mientras el medio mecánico está trabajando. El entibado de dichas excavaciones se deberá efectuar desde el exterior, de tal manera que los trabajadores no tengan que penetrar en la excavación. No obstante, si por el método elegido para la entibación tiene que penetrar algún trabajador en la excavación, se efectuarán los trabajos desde instalaciones tales como jaulas de seguridad, túneles metálicos, paneles prefabricados o algún tipo de elemento similar que garantice la protección de los trabajadores. Todos los materiales desalojados deberán depositarse a 2 metros como mínimo del borde de la excavación y las entibaciones deben sobresalir mínimo 20 centímetros y tener una separación menor o igual a 2 metros. Deben prohibirse por razones de seguridad la realización de zanjas de profundidad superior a 5 metros. En los casos en que sea preciso superar dicha profundidad, se deberá sobreexcavar la parte superior de la zanja de forma que ésta quede con una profundidad no superior a 5 metros, es decir, a manera de terrazas. Esta sobreexcavación tendrá taludes estables y su ancho mínimo de 3 metros. Asimismo, cuando hay más de un trabajador en la zanja, el espacio entre cada uno de ellos debe ser mínimo de 4 metros. El diseño de excavaciones o zanjas debe considerar el tipo de suelo y el tiempo en que se quedará abierta la excavación. El suelo es mantenido en equilibrio por fuerzas horizontales y verticales. Al hacer una zanja en el suelo, tiende a moverse hacia abajo y hacia adentro, con peligros que pueden amenazar la vida del trabajador. Es probable que un trabajador enterrado muera de asfixia antes de que llegue la ayuda, o la cabeza está enterrada o el cofre está tan restringido por el peso del suelo que el trabajador no puede respirar. Sin embargo, cifras interesantes que pueden ayudar a mostrar lo peligroso de quedar atrapado bajo tierra es que 1 metro cúbico de tierra puede pesar entre 1.600 y 2.000 kilogramos dependiendo del tipo de suelo, que la velocidad de desplome de una pared o una zanja es de hasta 70 kilómetros por hora, y por el efecto de succión para sacar un pie enterrado de un trabajador puede requerirse de una fuerza de 340 kilogramos. Podemos ver también lo que hemos mencionado en forma gráfica. 1 metro cúbico de tierra equivaldría aproximadamente a que le echen encima una Ford 150.
Y a no ser que usted sea Superman o que venga del planeta Krypton, difícilmente se podrá sacar encima ese peso por sus propios medios. Las principales causas o falencias más comunes que provocan accidentes en excavaciones son la inestabilidad del suelo por los diferentes tipos y condiciones del terreno. La arcilla, aunque parece fuerte, en realidad sabemos que no lo es engañosa. La mayoría de los accidentes fatales de zanjas ocurren en material arcilloso. Otro, la presencia de agua. No se puede trabajar mientras haya agua acumulada, a menos que se hayan tomado medidas apropiadas de protección. Si ha llovido el día anterior, debe revisarse el área por una persona competente. ¿Y quién se considera una persona competente? Bueno, una persona competente debe tener la capacitación y el conocimiento específico acerca del análisis de suelos, el uso de sistemas protectores, conocer las medidas estándares necesarias. Entre otras cosas, debe de saber acerca de las cargas y capacidades de los equipos y materiales usados en la excavación, a noticiarse del clima, haber revisado la estabilidad de las estructuras adyacentes, haber ubicado los ingresos y salidas de la excavación, conocer del tráfico de vehículos, haber revisado si hay fisuras, grietas, tierra suelta o filtraciones de agua dentro de la excavación. Además, la zanja debe ser más profunda que ancha, no tomar en cuenta las condiciones climáticas, básicamente lluvias que cambian las condiciones del terreno puede ser otro factor detonante, así como la inexperiencia en trabajos de excavación. Otras causas también importantes son el borde de la zanja está sobrecargado de material de excavación sin ninguna medida preventiva como un entibado o un apuntalamiento. Se debe instalar sistemas de apoyo tales como sistemas de apuntalamiento en las paredes de la excavación. Aceras, pavimentos y en general estructuras adyacentes no pueden ser socavadas a menos que se instalen sistemas de apoyo y protección. La caída de materiales, herramientas u objetos que caen dentro de la excavación también es un peligro. Nunca colocarse debajo de cargas levantadas por el equipo de trabajo, alejarse además de los vehículos que están descargando materiales. Las instalaciones subterráneas. Las empresas de servicio público deben ser contactadas y solicitárseles la ubicación de las canalizaciones. Asimismo, en el caso de que no se puedan marcar los servicios, se debe trabajar con extrema precaución. Mientras la excavación está abierta, las instalaciones subterráneas deben ser protegidas, sujetas o removidas según sea necesario para la seguridad de los obreros. Siguiendo con la lista de las principales causas de accidentes en excavaciones, podemos mencionar el derrumbe de los costados de la excavación, trabajadores que caen dentro de la excavación, medios de acceso inseguros y medios de escape insuficientes en casos de anegamiento. Las escaleras, rampas u otros medios de salida requieren estar a no más de 7 metros de distancia del empleado o en excavaciones que tienen 1.50 metros o más de profundidad. Las escaleras deben estar aseguradas y se debe extender un mínimo de 1 metro por encima de la excavación. Otras causas adicionales que influyen en la estabilidad de las excavaciones son vehículos o camiones llevados hasta el borde de la excavación. Mucho cuidado con los vehículos cuando dan marcha atrás. Esto puede causar desprendimiento de las paredes o inclusive que el vehículo caiga dentro de la excavación. Asfixia o intoxicación causados por gases más pesados que el aire que penetran en la excavación, por ejemplo los gases de los tubos de escape de motores de diésel o de gasolina. En cualquier caso se debe asegurar tener una correcta ventilación del lugar. Ahora veamos un punto súper importante con relación a la estabilidad. Nos vamos a referir a la clasificación del suelo. El tipo de suelo gobierna la estabilidad de la excavación. La OSA recomienda una clasificación del suelo y además que se instale equipo de protección adecuado antes de que los trabajadores entren en la excavación. Los tipos de suelo de acuerdo a la OSA, para efectos
de medir su estabilidad en temas de excavación incluyen lo siguiente. Suelo tipo A. Este es el suelo más estable y está compuesto de arcilla, arcilla limosa, arcilla arenosa. Tiene una fuerza compresiva aproximada de 160 toneladas por metro cuadrado. El suelo tipo A es muy cohesivo. Desgraciadamente, las personas piensan que es estable y que no se derrumba si no está apuntalado. Ningún suelo, no importa la composición o estabilidad aparente, puede clasificarse como tipo A si es que tiene fisuras o está sujeto a vibraciones de tráfico, maquinaria u otras actividades de excavación. El suelo, a su vez, no puede clasificarse como tipo A si hay filtración de agua que hace menos estable el suelo. El suelo tipo B. Este suelo cohesivo está compuesto de limos, arcillas y sólidos granulares cohesivos, incluyendo grava angular o piedra triturada. Tiene una fuerza compresiva aproximada de entre 50 a 160 toneladas por metro cuadrado. Y el suelo tipo C, este es el suelo menos estable, es un suelo no cohesivo compuesto de suelos granulares, incluyendo grava, arena, arcilla blanda, suelo sumergido o suelo del cual está filtrando agua. También pueden mencionarse tipos de piedra en la clasificación C. Y tiene una fuerza compresiva de menos de 50 toneladas por metro cuadrado. Las cualidades más importantes del suelo son el tamaño del grano. Si un grano de suelo es más grande que la mina de un lápiz, es grava. Si es más pequeña, es arena. El ojo humano no puede ver partículas de arcillo y limo. Sin embargo, este tipo de observación nos ayuda rápidamente a determinar qué tipo de suelo estamos viendo. Mientras más grande es el grano, menos estable es el suelo y requiere de mayor cuidado. La clasificación internacional de suelos nos habla de 4 diferentes tipos o tamaños de grano: grava, arena, limo y arcilla. Hay ciertas pruebas visuales o indicaciones de campo, ciertas recomendaciones a dar. Primero, observar si el suelo se mezcla cuando es excavado. Es señal que puede ser arcilla, es decir, un suelo tipo A. Si hay grietas en las paredes de la excavación, pueden ser indicios de suelo tipo B o C. Si hay agua emposada o agua rodando por las paredes de la zanja, significa automáticamente un suelo tipo C. Vamos a hacer una nueva pausa y los invito a ver un video que nos amplía esta información, lo que encuentran en el mismo canal de YouTube, como un video que se llama Clase 2 HSSE, clasificación de suelos. Una vez que se ha clasificado el tipo de suelo, se elige el sistema de protección apropiado. Esta decisión debe basarse tanto en la clasificación del suelo como en las limitaciones del lugar. Hay 4 sistemas principales: el sistema de declive, el escalonado, el sistema de apuntalamiento o entibado y el broquelado o caja. Un declive es una medida de protección que corta las paredes de la excavación a un ángulo del piso para resultar en un declive estable. El ángulo del declive se basa en el tipo de suelo. Mientras más plano el ángulo del declive, mayor el factor de protección al obrero. El escalonar o escalonado es el proceso de cortar bancas o escalones en la excavación. Hay señales de peligro que indican la posibilidad de un derrumbe en excavaciones con declive o escalonadas. Ante esas señales se debe abandonar inmediatamente la excavación. Por ejemplo, señales que nos podemos fijar: si hay grietas en las paredes de la excavación, si hay un abultamiento de material a los lados de la zanja, si hay desprendimiento de pequeños terrones de los lados de la zanja. Todo lo mencionado indica un peligro inminente de derrumbe. Si observa cualquiera de estas señales, debe ordenar a los obreros evacuar inmediatamente la excavación. Y el declive lo deberá extender o debe instalar un sistema mecánico de protección que les garantice a sus trabajadores una obra segura. Veamos ahora los otros 2 sistemas de protección. Nos referimos a los sistemas de apuntalamiento y el sistema de broquelado. Vamos con el primero.
El apuntalamiento es un sistema que está diseñado para prevenir derrumbes en las excavaciones, al apoyar las paredes de la zanja con un sistema de puntales verticales, tablones o planchas y abrazaderas. Las abrazaderas son estructuras que atraviesan la zanja y ponen presión en los puntales verticales y los tablones. Los métodos de apuntalamiento varían desde abrazaderas de madera hasta aparatos hidráulicos de aluminio que presionan directamente en la pared de la zanja. Un sistema broquelado o caja de zanja es una caja metálica prefabricada que se coloca en la pueden ser prefabricados o construidos en el sitio bajo especificaciones de un profesional registrado y capacitado. Los broqueles o cajas de zanja son usualmente estructuras portátiles de acero colocadas en las zanjas con maquinaria pesada. Existen varios requisitos de seguridad al usar uno de estos sistemas. Por ejemplo, no se permite la entrada en el cajón o broquel de zanja mientras está siendo subido o bajado al lugar correspondiente. Usar tablones o paneles de acero para extender la altura del cajón de zanja es peligroso porque añaden una presión excesiva al cajón. Apuntalamiento o broquelado en zanjas con declives debe extenderse al menos 45 centímetros por encima del declive de la excavación. El sistema de cajas no se expondrán a cargas que excedan el estándar de diseño. Otro tema a tener en cuenta es el caso de las atmósferas peligrosas. Una atmósfera peligrosa puede ocurrir si se excava cerca de sitios de relleno, alcantarillas y otros sitios que puedan tener ambientes tóxicos. En excavaciones de más de 1,50 m de profundidad, con un potencial de atmósfera peligrosa o deficiencias de oxígeno, se debe realizar pruebas de aire antes de que entren los trabajadores en la excavación, y tan frecuentemente como sea necesario para asegurar que la atmósfera permanezca segura. La ventilación o protección respiratoria puede ser necesaria para proteger a los trabajadores de atmósferas dañinas. Una atmósfera es considerada peligrosa si es explosiva, inflamable, venenosa, corrosiva, oxidante, irritante, deficiente de oxígeno, tóxica o dañina en cualquier forma. Atmósferas con cualquiera de estas características serán probadas y controladas antes de que se entre a la zanja. Ventilación y uso de equipo de protección personal son dos medios para controlar el aire peligroso en la zanja para su seguridad. Ciertas precauciones generales de seguridad en los sitios de excavaciones son las que se mencionan a continuación. Las zanjas de más de 1,50 m de profundidad deben tener una salida de emergencia, una rampa o una escalera sujeta, a no más de 7 metros de distancia del trabajador. Nadie debe trabajar cerca del borde de una excavación por encima de otros empleados, para evitar caída de objetos. El perímetro de seguridad de la excavación por lo menos es de 2 metros de distancia desde el borde. Asignar a una persona afuera de la zanja para que detecte tierra movediza y advierta a los trabajadores para que salgan de la zanja. Cualquier excavación al pie o en la base de una fundición o pared requiere un sistema de soporte diseñado por un profesional. Tuberías y cables subterráneos deben ser localizados y marcados. Veamos ahora qué se debe realizar o qué debe contener un permiso de trabajo para excavaciones. Hemos puesto en colores lo concerniente a, en color amarillo, las normas generales. Es decir, estas normas son de revisión obligatoria para todos los trabajos realizados. En azul, las medidas preventivas, los requisitos mínimos de seguridad a ser tomados antes y durante una excavación. Y en rojo, los equipos específicos de protección personal y los controles de emergencia, es decir, el EPP mínimo requerido y los controles de emergencia para trabajos en excavaciones. Dentro de las normas generales se debe llenar un cuestionario que nos indique las siguientes preguntas. ¿Se realizó el análisis de tarea de riesgo con el personal implicado? ¿El personal que realizará el trabajo tiene entrenamiento o experiencia? ¿El personal del área está comunicado del trabajo a realizar y sus riesgos involucrados? ¿Se ha comunicado el contenido de este permiso de trabajo a todos los implicados? ¿Inspeccionar las edificaciones vecinas?
El área de trabajo se encuentra aislada, con protección de barricadas y señalización alrededor del perímetro de excavación. Se han identificado las instalaciones y servicios subterráneos. Un estudio de suelo para excavación de profundidad mayor a 1 metro y ancho de 0,50 debe estar disponible en el sitio de trabajo. Determinar la ubicación de equipo accionado por diésel o gasolina. Distancia adecuada de separación o barreras entre el personal y el equipo móvil y la cara de excavación. Y si existe un plan de emergencias y personal preparado para realizar o activar un plan de emergencia o rescate. En la parte de medidas preventivas y EPP, los requerimientos son: 1. Hay tuberías de gas, petróleo, agua, cables eléctricos, computación, teléfonos, líneas subterráneas y otros productos. Se necesita un plano de apuntalamiento y protección debido al tipo de suelo y se aplicaron las medidas de entibado. En las excavaciones ataludadas se han tomado en cuenta los taludes máximos para paredes no entibadas y los ángulos. Se adoptaron las medidas apropiadas para evitar la caída de objetos materiales sobre el personal que trabaja en su interior. Se ha retirado el material excavado a una distancia no menor de 2 metros del borde de la excavación. La excavación está provista de por lo menos 2 puntos de acceso y o salida para los trabajadores. El personal en la excavación está en contacto con personal en superficie mediante cables de vida u otro medio de control. Se ha considerado la iluminación o reflectividad de los elementos de barricada en caso de trabajos nocturnos. Se han tomado las consideraciones en situaciones de acumulación de agua superficial y o subterránea. Al interior o cercana a la excavación existen equipos o máquinas accionadas por motores que generen gases. Hay cercanía con almacenamiento de combustible, antiguos botaderos de desechos, vías o estacionamientos de vehículos. Si es sí las preguntas 10 y 11, es decir, las dos últimas, se deberá aplicar permiso de trabajo de riesgos en espacios confinados. Y el EPP básico necesario incluye además el uso de respirador adecuado de acuerdo a cantidades de contaminantes, el uso de equipos de extracción y o ventilación para asegurar la calidad del aire, bloques topes para evitar que los vehículos caigan dentro de la excavación, puentes con barandas en los lugares donde se requiere o permite el cruce sobre las excavaciones, bombas de drenaje para tratar como mínimo el 15% por encima de la velocidad de acumulación esperada, y un punto que se refiere a otros si fuera el caso. Finalmente, siendo una labor de alto riesgo, se debe de llevar seguimiento y hacer firmar a los colaboradores para asegurar su compromiso en la ejecución exitosa de la tarea.